Muy buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien, que las cosas vayan conforme a la voluntad del Señor y que podamos seguir siendo esos seguidores de Cristo. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen de tantos lugares. Y hoy les pregunto, ¿no te asombra la gracia de Dios? ¿No te sorprende la gracia de Dios? La Biblia dice en Efesios 2, del 4 al 10, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto por gracias que somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y por esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros no nos hicimos salvos, solo Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Agustín de Hipona fue un hombre nacido en el norte del África a mediados del siglo IV. Durante su juventud vivió una vida lujuriosa e inmoral, la cual narra con vergüenza en su libro Confesiones. Este libro es un relato autográfico de su jornada espiritual. Es una obra maestra de investigación psicológica del corazón del hombre ante Dios. En su libro, Agustín narra que en medio de aquella vida de placeres sexuales y codicia, había un constante vacío imposible de llenar. Un día conoció al Señor, abrió su corazón a Cristo y su vida cambió totalmente. Entonces pudo experimentar una verdadera y profunda paz que antes no conocía. Después de su conversión, Agustín renunció a todas sus posesiones, fundó un monasterio y se retiró por 3 años a orar y a meditar en la palabra de Dios. Allí escribió varios libros, poemas dedicados a la infinita gracia de Dios. En uno de ellos expresó su sentir de la siguiente manera: busqué al Señor y luego supe que Él movía mi alma para buscarlo, buscándome Él a mí. No fui yo quien te encontró, oh Salvador verdadero. No, yo fui encontrado por ti. Es espectacular, ¿verdad? Tu existencia, tu mano y tú tomaste la mía, Señor. Caminé y me hundí en el furioso mar de la tormenta. No fui tanto que yo me asistiera de ti como tú, amado Señor, me asiste a mí. Ahora siento una infinita paz y solo amor es mi respuesta a ti, Señor. Aunque la espalda te di, perdón, tú me salvaste porque siempre me amaste, Señor. Esta es la gracia de Dios. Gracia es un regalo, aún más un regalo inmerecido. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo dice que Dios nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. O sea, gracia es el favor de Dios derramado sobre quienes no podían hacer nada para ganarlo, puesto que estábamos muertos espiritualmente. Es también gracia la provisión de Dios de comunión espiritual con los demás, en el instrumento de Dios para dar salvación a todos, a todo el que en él cree. Y la divina influencia de Dios que equipa a todo creyente para que cumpla sus propósitos. Pablo resumió las incontables virtudes de la gracia de Dios llamándolas abundantes riquezas en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es la gracia de Dios, darnos lo que no merecemos por su infinito amor. La gracia de Dios no es solo asombrosamente rica, sino también es totalmente gratis. Así dice Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, el dador mismo ha pagado el precio, saciendo, saciéndonos de la asombrosa gracia de Dios para que podamos dar a conocer esta gracia a todo el mundo, sediento y necesitado. Ir y hacer discípulos, llevad la palabra de Dios. Lo que recibimos por gracia, así mismo debemos darlo. Vamos a orar. Mi Padre, no podré jamás tener infinita
gracia y misericordia, pero por ella tengo la esperanza de vida eterna junto a ti, Señor. Gracias por darme este precioso regalo, aun cuando yo no lo merecía. Por favor, ayúdame a expresarte mi amor y mi agradecimiento con toda mi alma y con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y llevarlo por el camino bien. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Los dejo una vez más, como siempre, en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Hyde. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los guarde, los bendiga, como lo estaba haciendo, aunque, como decía la lectura, no somos muy conscientes de cómo Dios nos está buscando siempre, nos está llamando a su presencia, porque eso es lo que Él quiere para nosotros, que estemos en Él, que aprendamos a vivir como Él nos quiere enseñar, porque esa es la manera realmente de vivir las cosas en este mundo, y cuando los dejemos allá la sorpresa va a ser total, porque lo que Él tiene preparado es ni siquiera insondable, no se puede medir por nosotros porque no lo conocemos. Bueno, siempre es bueno hablar y transmitir las diferentes revelaciones que el Señor nos da de los diferentes temas que nos conciernen en esta vida, porque la Biblia habla de todo lo que necesitamos: economía, derecho, relaciones, administración, juicio, etcétera, etcétera. Y entonces es bueno indagar y es bueno meternos en ella y es bueno dejar que el Señor nos instruya a través de su palabra, y eso es para aplicarlo. Y claro, como les digo, la aplicación de ese aprendizaje que nosotros estamos adquiriendo es lo que realmente nos va a hacer personas diferentes a lo que el mundo quiere, porque el mundo va en contravía de lo que Dios quiere establecer para nosotros y quiere que vivamos. Y claro, lo que el mundo quiere cuando nos dedicamos a estas cosas, pues trae como consecuencia una vida sin sentido, y lo de Dios trae una vida con sentido, con un propósito mucho más profundo que simplemente perseguir los objetivos que nos plantea el mundo. Y hoy pues lo vemos desenfrenado, en busca de la maldad siempre, el egoísmo, la división, la contienda, la avaricia, la inmoralidad, etcétera. Y por eso, y también respondiendo a inquietudes de algunas personas en cuanto a saber la voluntad de Dios para ellos, pues entonces hemos desarrollado esta corta serie con base en los 10 mandamientos. Yo quisiera hacer aquí una acotación, y les pido que recordemos, por favor, que no se trata de aplicar leyes a nuestro diario vivir porque nos vamos a equivocar. Y si lo hacemos con el fin de no recibir el castigo de Dios, pues también nos estamos equivocando. Porque la ley no fue hecha para eso, la ley fue un ayo, fue una guía, un instructivo sobre cómo es que Dios nos enseña, nos habla, se enseña a sí mismo, y de lo que trata y siempre ha tratado con los 10 mandamientos es conocer a Dios, su carácter, su deseo de cómo lo debemos ver a Él y de cómo nos debemos relacionar con Él, entendiendo obviamente su santidad, su perfección, su amor, su grandeza, su bondad y todos sus demás atributos. Y a la vez, partiendo de ese entendimiento de Dios, de ese conocimiento de Dios, nos damos cuenta que su esencia fue impregnada en toda la creación, y toda la creación para Dios es buena y santa. Y entonces, partiendo de ese entendimiento, aprender también a relacionarnos entre nosotros los humanos sin distingo de ningún tipo. No hay diferencia, no hay acepción de personas, no importa. Porque la idea es que el que no conoce, nosotros podamos llevarlo a ese conocimiento de Dios. ¿Sí? No se trata de crear religiones, porque las religiones no contribuyen a nada bueno, con el respeto de todos, pero es la verdad. Cuando nos damos cuenta de lo que son las religiones, una cantidad de manipulaciones y tergiversaciones de la palabra de Dios que lo obligan a uno, que lo condenan a uno, que son condenatorias y buscan que el hombre se esfuerce por agradar a Dios, y no enseña cómo Dios quiere que vivamos en la paz que Él nos brinda por estar en su presencia. Amén. Entonces, ya Dios lo hizo todo. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Él quiere que entremos a eso que Él hizo y aprendamos a disfrutarlo y aprendamos a vivir generando un cambio desde el interior, y no un cambio aparente. Y no quiero decir con esto que algunas personas no sean sinceras en su fe, pero conocer a Dios es diferente. Eso es como conocer al papá. Si uno no conoce al papá de uno en la tierra, simplemente lo llama y tiene un título y tiene un apellido,
y con eso ya uno se identifica, pues sencillamente no está aprendiendo el deseo, el carácter, el amor del Padre. Entonces debe ser claro para nosotros que dependiendo de la comprensión del carácter de Dios, de su voluntad, vamos a tener claro cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No existe ninguna otra manera, hermanos. De hecho, dentro del gran propósito de salvación diseñado por Dios para toda persona, está el que lo conozcamos tal cual Él es, lo que ha hecho, lo que desea para nosotros aún en esta vida. Y por esa razón, quiero citarle una escritura donde Jesús fue enfático en su declaración. Y es bueno siempre analizar las escrituras en todo su contexto. Y cuando lo hacemos, pedirle a Dios sabiduría sobre lo que Él está queriéndonos enseñar allí. Entonces, voy a citar esta escritura que está en Juan capítulo 14, versículos 7 al 9. Juan capítulo 14, versículos 7 al 9. Entonces dice así: si me habéis conocido a mí, Jesús refiriéndose a él mismo y dando respuesta a sus discípulos, con seguridad conocéis a mi Padre también. Es decir, desde ahora le conocéis y le habéis visto claramente. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has reconocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esta es una escritura bien interesante, porque recordemos, Jesús no fue un hombre común. Fue un hombre, pero Dios hecho hombre. Juan capítulo 1. Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y este verbo se hizo carne y lo vio la humanidad en plena gloria. Pero Jesús es Dios Salvador. Él vino a pagar. Él mismo se hizo hombre y vino a pagar por los pecados de todas las personas. Y esto es lo que hay que entender, esa inmensidad de Dios, esa misericordia, esa bondad, ese amor de Dios. Al tomar un rol, usted solo piense en quién es Dios. El creador de todas las cosas es infinito. Amén. Dios no tiene límites porque sería imperfecto. Dios no fue creado porque entonces habría otro por encima de él. Es decir, Dios en su inmensidad decidió un día despojarse de todo eso, hacerse semejante a nosotros y venirse a enseñar él mismo a nosotros como yo soy el Padre. Entonces es bien interesante pensar el por qué. La ley debió conducir a los israelitas en especial a este conocimiento del Padre, porque la ley fue revelada a los israelitas y de ahí se expandió al mundo. Pero ellos debieron haber reconocido, hay un Dios, y ese Dios es santo, y ese Dios es puro, y ese Dios es perfecto, y solo es Él, y no hay otro, y no puedo cambiarlo. Amén. Debo dedicarle tiempo a Él. Entonces ellos no se dedicaron a esto, no lo vieron como esto, a pesar de que les mostró su poder, su misericordia, su amor, su protección, su guía, su provisión en todos los aspectos. Ellos se dedicaron como a, no puedo fallar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y pues claro, eso no causó un cambio interno y una actitud correcta hacia Dios. Entonces ellos debieron haber visto a Dios como Padre necesario para lo que estaban a punto de emprender, no solo por el desierto, luego de su cautiverio, sino a una promesa de una mejor vida, que es justo lo que el Señor Jesús, Dios hecho hombre, vino a enseñar a través de sí mismo. Nos quiere llevar a la vida eterna. Entonces, no, los israelitas pues se quejaron, murmuraron, tuvieron contiendas, divisiones, no aprendieron a relacionarse con Dios como el que les estaba dando todo y les decían: ustedes no teman, ustedes no se preocupen, no les va a faltar nada. No, ellos se quejaron, ellos querían lo que ellos querían, se concentraron en ellos más que en lo que Dios estaba enseñándoles, dándoles todo, la fe en Él, y se equivocaron. Y así pasa también hoy en día. Nosotros hoy vamos por nuestro camino y es como nosotros decimos y hablamos de Dios y decimos de Dios, pero más como una referencia y no como alguien que influye en nuestras vidas, no como alguien que reconocemos como sabio, protector, Padre que cuida de mí, que provee para mis necesidades, sino como alguien por allá lejano, que no es que yo soy ajeno a Él, que es indiferente a mí, o que yo soy indiferente a Él y entonces está muy ocupado y entonces está muy, etcétera, etcétera, etcétera.
Y entonces no nos aprendemos a relacionar con Él y a tomar su palabra como una promesa verdadera que se cumple y que se va a dar en su tiempo, en su momento, y si solo tenemos que esperar en Él. Entonces, si analizamos la vida de Jesús durante su ministerio, que fue a partir de su bautismo en agua a la edad de los 30 años, lo que enseñó fue exactamente cómo es la vida que Él quiere para todos dentro de las limitaciones de este cuerpo que tenemos ahora y cuando lo dejemos. Es decir, lo que nosotros llamamos el proceso de la muerte, que no es tal. Solo muere el cuerpo, no muere el alma. Entonces, la sanidad, por ejemplo, usted ve en la historia de Jesús, hizo sanidades, liberación de lo que ataca cualquier aspecto de nuestra alma, de lo que nos amarra a este mundo, de lo que nos enloquece, vino a traer paz, felicidad, prosperidad, ningún tipo de corrupción, de violencia, cualquier clase de maldad que ahora nosotros vivimos intensamente, porque es lo que nos estamos preocupando por desarrollar todo el tiempo. Así que, volviendo al tema, hoy vamos a hablar del octavo mandamiento, que es también muy conciso, y dice en Éxodo capítulo 20, versículo 15, Éxodo 20, 15, no hurtarás o no robarás. Entonces, una vez más, el mandamiento se da en términos concisos, simples e indiscutibles para una vida diferente, llena de bondad y amor a la manera y el estilo de Dios para nosotros. Es lo que Dios quiere. No robarás. Y fíjense cómo se usa aquí el verbo. No robarás, futuro imperfecto. No dice no robes, sino no robarás. Amén. Entonces hay una promesa en medio de todo esto. Y antes de seguir profundizando, permítame recordarle que el aprendizaje de la voluntad de Dios para parte de entender cómo es que Él nos amó. Cuando yo entiendo cómo es que Él nos amó, entonces Él me instruye y me dice, no vas a robar. ¿Sí? No vas a robar, no lo vayas a hacer, no matarás, no, etcétera, etcétera. Son todos los mandamientos. Entonces eso, si yo entiendo el amor de Dios, porque el acto de la cruz no fue solo un suceso terrible sobre un hombre piadoso, bueno, impecable como lo fue Jesús, sino que tuvo sus consecuencias para la humanidad cuando Él muere y resucita. Él no se quedó allí. Él no lo crucificamos cada año. Él ya murió y resucitó. Él está vivo. Nosotros celebramos la vida de Jesús, no la muerte. Amén. Celebramos que Él venció en la muerte, que Él nos liberó en la muerte. Entonces Él en esa cruz enseñó el amor por nosotros, nos dijo, yo voy a pagar por ustedes ya no van a tener deuda, ya no me voy a acordar de sus pecados, ustedes van a vivir cubiertos bajo mi justicia, bajo mi santidad. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Y por qué? Porque nos amó. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, esa palabra mundo, cámbialo por su nombre. Entonces, entender todo esto debería llevarnos, llenarnos, inundarnos de amor hacia Dios y querer vivir como nos enseña, porque Él quiere que seamos libres de toda maldad y disfrutemos la vida de manera desprendida de lo que es perecedero, de lo que es malo. Y no es una obligación, porque Dios no le va a imponer a nada a nadie. Dios es papá. Dios disciplina, sí, corrigiendo, no castiga. Yo creo que Él corrige el castigo. Nosotros tenemos que aprender a diferenciarlo porque Él comienza a quitar eso que son nuestros arraigos terrenales, donde estamos así como atados a eso y no lo podemos soltar. Entonces Él empieza a quitarlo para que nosotros empecemos a agarrarnos de Él. Entonces, al igual que el resto de los mandamientos que hemos visto, este mandamiento tiene mucho más implicaciones mucho más profundas, como Jesús expuso la ley en el Sermón del Monte, que lo invito a que lo lea, Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde utilizó la ley contra el adulterio y contra el asesinato para mostrar sus ramificaciones más profundas. Y del mismo modo podemos ver más ampliamente el mandamiento, no robarás o no hurtarás, porque robar puede tomar todo tipo de formas diferentes. Ahora, la más obvia es que alguien irrumpa en su casa y se lleve algo que le pertenece o que le arrebate el bolso o algo mientras usted está caminando por la calle, o que un ladrón venga y le robe la billetera. Cosas hoy tan comunes, muy comunes en nuestro país, y creo que también se ha propagado o existe ya
en otros países. La gente quiere vivir de lo fácil, de lo rápido, no importa lo que tenga que hacer. Ahora son formas obvias de robar, pero hay otras mucho más sofisticadas donde también ocurre el robo. Y hoy quiero tocar unas de ellas. Amén. Porque podríamos nosotros eximirnos de responsabilidad diciendo, es que yo no robo. Pero hay otras maneras y yo quiero tocar esas como simplemente para producir cierta reflexión. Amén. Cierta reflexión. Esa es la intención, que nosotros podamos ver el ejemplo práctico y entendamos, porque hay cosas que se volvieron normales y ya son un comportamiento normal cuando en realidad no lo es. Entonces, cuando uno es objeto de robo, no puede dejar de sentirse vulnerable y eso es lo que debemos empezar a pensar. ¿Cómo me siento yo cuando me roban? Porque nunca pensamos es cómo se siente alguien cuando yo lo robo de alguna manera. Entonces es una experiencia terrible porque es inevitable pensar en el tiempo, el esfuerzo, la dedicación que implicó conseguir las cosas que se tienen, que uno quiere disfrutar. Y casi que también es inevitable pensar en el tipo de persona que pudo cometer el robo, el despojo de lo ajeno con tanta indiferencia y a veces casi siempre de forma grosera. Uno piensa, por ejemplo, qué tiene en el corazón esa persona, cómo se ve a sí mismo cuando se refleja su imagen en el espejo, qué mira él. Y claro, pues no somos muy conscientes de todo esto, pero simplemente pensamos, ese es miserable, ese desgraciado, ese infeliz, ese no merece nada, es que debería morirse, es que deben castigarlo, es que, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acuérdense que el señalar es contraproducente, porque, porque a veces nosotros lo hacemos. Porque es el colmo del egoísmo apropiarse de lo que pertenece legítimamente a otra persona, ser tan desconsiderado con la propiedad ajena y el trabajo de otra persona como para tomar para sí mismo algo que no ha trabajado para adquirir y quitárselo de las manos a alguien que sí ha trabajado para disfrutar de esa posesión en particular. Y sin embargo, el robo es una de las prácticas más comunes que encontramos en nuestra sociedad. Entonces, esta también es una de las leyes que otra vez se menciona explícitamente en el Nuevo Testamento, donde Pablo en sus cartas, dirigiéndose a aquellos que han salido del paganismo y que ahora están creciendo como creyentes cristianos dentro de la iglesia cristiana o las congregaciones cristianas, y quiero destacar que allí deberían las congregaciones cristianas estar centradas en la Biblia, ser bibliocéntricos y no empezar a dar opiniones humanas sobre las cosas. Entonces Pablo les dice a la iglesia en Éfeso, en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, Efesios 4, 28, dice, el que roba, no robe más, sino trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Muy interesante, porque aquí lo invita a trabajar, a no fijarse en lo ajeno y compartir. Dos cosas muy interesantes, ¿no? Es una declaración muy simple. Pablo lo que dice simplemente es, no robe más, trabaje y bendiga a otros. Si entramos a analizar las diferentes modalidades de robo, entenderíamos perfectamente la razón del porqué del mandamiento. Por ejemplo, y como les dije, solo voy a tocar algunos aspectos cuando se firma, por ejemplo, un contrato de trabajo y se aceptan ciertas condiciones estipuladas de horario, recepción de implementos de trabajo para desarrollar el trabajo, implementos que se los dan a uno para que uno los use y los gaste, como el vestuario, por ejemplo, un celular, por ejemplo, un computador. Sin embargo, eso sigue siendo propiedad de la empresa. Y algunas de estas cosas para desarrollar el trabajo eficaz por el cual nos están pagando, no se cumplen por el empleado. No se trabaja el tiempo pactado por diferentes excusas. Entonces viene el partido de la Selección Colombia, la gente se va para el médico porque tiene que ir a ver el partido. ¿Sí? Miles de excusas. El incumplimiento de lo que nos hemos comprometido a hacer mediante la realización de la labor para la que hemos sido contratados es una especie de robo. Pero por el otro lado,
La empresa también viola el horario de trabajo pactado, les da celulares para que estén conectados 7/24 y no importa la hora, los pueden llamar y pueden ponerlos a trabajar y a veces pues se abusa. Entonces, esto también es robo. Y eso hoy se ve normal cuando es exactamente un comportamiento anormal que nos trae de alguna manera consecuencias. El llevarse los implementos necesarios para trabajar o no cuidar la dotación para el desarrollo del trabajo. Personas que, por ejemplo, les dan carros y no los cuidan y los tratan, esto no es mío, entonces no importa. Eso es una manera de robo. Bueno, en fin. En nuestro país existe un lema en Colombia que mal usamos, porque además se refiere a otras personas y las tildamos injustamente y puede que tengan características, pero no quiere decir que así sea. Y dice, y se refiere a la malicia indígena, cuando alguien es, entre comillas, más avispado que el otro, ¿sí? Queriendo decir, aquel es más tramposo. Y se usa cuando esa persona se mete en una cola, por ejemplo, en el lugar que no le corresponde, entonces se mete allí. O cuando se ofrece una coima o propina por algo que alguien por ética laboral debería hacer. O cuando evadimos una multa corrompiendo la moral de otro. O cuando no devolvemos lo ajeno sabiendo que no es nuestro. O cuando simplemente decimos que eso es viveza y que el vivo vive del bobo. Y usamos la palabra también, es que es muy avispado. Avispado para hacer lo malo. Despierto para hacer lo malo. Inteligente para hacer lo malo, pero no para hacer lo bueno. Entonces, son robo, esto es un robo, no robes, no robarás, no robes más. Comportamientos que se van normalizando y que en gran mayoría son aceptados como normales. Acabamos de ver la final de la Copa América entre Colombia y Argentina y cómo esta gente que no tenía boletas quiso meterse y, en fin, robo. Pero la gente dice que avispado. No avispado nada, ladrón. Son comportamientos que se van normalizando y que en gran mayoría entonces los vemos bien, y eso solo demuestra la ignorancia de la voluntad de Dios para nosotros, y no porque Dios se vaya a fijar y ahora lo voy a castigar por lo que hizo, sino que Él nos enseña para que nosotros aprendamos a vivir armónicamente entre nosotros, para que vivamos en paz, para que vivamos más bendiciendo que maldiciendo, libres de amenazas, culpas y toda consecuencia que se desata de las malas prácticas. Otra modalidad es violentar los contadores de los servicios públicos o corromper al funcionario ofreciéndole algo para que no nos corte el servicio porque no lo pudimos pagar, y pueden haber muchas razones para no pagarlo. ¿Amén? Pero si usted sabe que tiene compromisos que son inevitables, que hay que cubrirlos necesariamente como lo son los servicios, pues haga provisión mensual, como sea, para eso. Porque esto es una práctica muy común en nuestra cultura. Otra forma de robar, el incumplimiento en los plazos de pago a nuestros proveedores de cualquier índole. Entonces, por lo general, uno adquiere un crédito corto o a mediano plazo y se establecen unas fechas, y uno queda y pone una fecha inicial y una fecha máxima, pero por lo general la mayoría de las personas esperan a la fecha máxima o más allá. Y nunca, nunca se piensa en la necesidad que tienen esas personas jurídicas o naturales en pagar sus propias obligaciones, contando con nuestro dinero que les debemos. ¿Amén? El crédito es una comodidad, pero la gente abusa del crédito. Y hay gente que dice, finalmente, pues, como un amigo me explicó que se había metido en una serie de dificultades por no poder pagar la cuenta de su tarjeta de crédito y que tampoco podía pagar los intereses de la cuenta de la tarjeta de crédito porque eran enormes, y entonces simplemente él pensó y me pregunta, pues bueno, yo me puedo declarar en quiebra. Y yo le dije, no sé si puedas declararte en quiebra legalmente, pues porque yo no estoy especializado en las leyes de la quiebra. Y le dije, y supongo que podrías hacerlo, pero si me haces la pregunta desde el punto de vista ético, te diría que no lo hagas, porque lo único que hace la quiebra es darte la oportunidad de eludir tu responsabilidad de pagar lo que debes y lo que acordaste pagar. Porque en primera instancia, el crédito solo se usa cuando hay garantía de pagar.
Así que si, una modalidad de robo, así que si yo llego y uso mis tarjetas y las uso porque me es fácil comprar, pero no recuerdo que tengo que pagar y no hago provisión para pagar, pues estoy robando. Estoy robando. ¿Sí? Y hay formas de evadirlo. Entonces, finalmente, pues a mí que me van a embargar, pues si no tengo nada a mi nombre, entonces, pues que embarguen, que me sancionen y no sé qué. La gente roba, es fácil. Pensemos en todas estas cosas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo es que vivimos? ¿Amén? Siempre vamos con la intención de que nos dejen todo a la mitad. Y cuando nos compran a nosotros sí queremos que nos paguen hasta el último peso. Entonces, bueno, es bueno negociar, pero negociar tiene unos límites. Hay una escritura en especial que quisiera citarla para ver cómo es que nosotros mismos nos defraudamos, y esto tiene que ver con el aspecto espiritual específicamente para la iglesia, los creyentes en Cristo, que estamos aprendiendo de Él por medio de las escrituras. Y quiero citarla para ver cómo es que nosotros mismos nos defraudamos y por supuesto, esto pasa dentro de las congregaciones con la gente que estudia y cree en la palabra de Dios. Y de pronto algunos, y sé que el tema que voy a tocar aquí es muy contradictorio para algunos piensan que eso ya está pasado, que no sé qué, sin embargo, olvidan estas personas que dicen que eso ya no es, que la palabra de Dios es una y nunca dejará de ser y es inmodificable. No importa si fue escrita hace 1500 años o 2000 años o si fue escrita ayer. Si fue dada por Dios, se cumple. Lo que hay es que entender la manera de hacer las cosas. ¿Por qué hacerlas? ¿Para qué hacerlas? ¿Cómo hacerlas? Y eso lo explica la Biblia. Entonces vamos a leer esta escritura en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. De nuevo le pido, analice palabra por palabra. Analice el aspecto, los tiempos gramaticales. Fíjense que aquí dice, la escritura dice cada uno de. ¿A quién se refiere? A los creyentes. ¿Cómo va a dar? Como propuso en su corazón. ¿De qué manera? No con tristeza o por obligación. ¿Con qué actitud? Como dador alegre, porque Dios lo ama. ¿Sí? De cómo propuso, no con tristeza o por obligación. Y esto tiene que ver, porque si lo pensamos detenidamente, cuando se da con tristeza, ¿o qué clase de pensamientos producen tristeza al dar? Entonces, si usted va a dar pensando, no, pero es que si yo doy, me va a faltar para esto. Si yo doy, el pastor se lo va a robar. Si yo doy, eso lo van a usar para quien sabe. Yo lo voy a dar como yo quiera. Y entonces finalmente después lo resulta dando por obligación. Ya no lo da con un corazón dispuesto, alegre. Esto es para bendecir, no importa. Esto es porque Dios me enseña, no importa. Y por otro lado, es solo como propuso en el corazón, no como le prometió, como usted lo prometió a alguien o le hicieron prometer en la congregación. Es como un pacto íntimo en cada persona que solo esa persona y Dios conocen, que en algún momento decide que va a dar algo, pero no lo hace. Entonces, ¿a quién está violando? ¿A quién está robando? ¿A quién está defraudando si no es a sí mismo? Porque Dios conoce el corazón. Y desde que usted ni siquiera ha salido la palabra de su boca para prometer, usted simplemente lo pensó y se lo dijo a Dios, el único que lo conoce es usted y Dios. Pero a Dios no le falta nada. Dios se lo enseña para que usted lo haga por su propio bien, para su propia bendición. Y obvio que esto un creyente lo hace sabiendo que Dios está presente en sus pensamientos, porque es una promesa que existe. Yo estaré contigo. ¿Dónde? Aquí, en el interior, el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿se imaginan que alguien le promete a Dios una determinada cantidad de dinero y no le pague? ¿Cómo yo le doy a Dios? Y eso es lo que debemos entender, porque la Biblia es clara en cómo dar. Ahora, pero son miles de excusas que se escuchan para no hacerlo.
Hay otra escritura que muchos la rechazan solo por el hecho de que está en el Viejo Testamento. Sin embargo, la palabra de Dios es una sola y en muchos pasajes es extensiva aún a los que estamos bajo la gracia, porque la predicación de la palabra sigue hasta el día en que ya no habrá quien la predique porque el Señor se los va a llevar a todos. Y mientras esto sucede, Pablo en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, también toca el tema ya desde la influencia del amor de Dios, de un corazón alegre y agradecido, sin egoísmo, que entiende que hay personas que viven del Evangelio por deseo de Dios, porque Dios los puso para eso, y esa escritura es bien conocida. La citamos mucho. Malaquías, capítulo 3, Malaquías 3, 6 al 9. Y mire cómo habla el Señor por medio del profeta. Porque yo, el Señor, no cambio. Grave es esto. Dios es inmutable, no cambia. Lo que Él dice se cumple. Él no se va a arrepentir mañana y dice, bueno, está bien, como ya estamos en el Nuevo Testamento, entonces haga otra cosa. No, Él no cambia. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero preguntáis, ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Tremenda aseveración que hace el Señor al pueblo de Israel. Pero usted sigue leyendo y de ahí en adelante desata una cantidad de bendiciones sencillamente la gente da de lo que propuso en el corazón, o al menos la referencia del 10%. Ahora, ¿el 10% de qué? De todo lo que recibe. ¿Sí? Note entonces que no, es una referencia nomás. Note por favor que es algo íntimo, algo muy personal, pero siempre bajo la presencia y conocimiento de Dios. Yo sé que hay prácticas en las diferentes congregaciones donde invitan a las personas a hacer promesas, compromisos, pactos, lo llaman inclusive a pedirle el diezmo cuando ha dejado de ir, inclusive si está enfermo, lo llama, oiga, qué bueno que ya va a salir, pero mande el diezmo. A mí eso, pues, soy ajeno a eso y no lo hago y no me gusta que se haga, pero no lo condeno, ellos verán. Sin embargo, es el deseo de Dios, es su voluntad, el que se tenga un corazón generoso. Mire esta otra escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Segunda carta a los Corintios 9, 6. Y digo esto, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Si usted mira el contexto de esta escritura, pues está hablando sobre la economía, sobre el dinero. Y alguno preguntará, ¿a dónde debo dar? Pues hay muchas escrituras, pero déjeme traerle la que más claro habla, en mi opinión. Está en Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, versículo 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Recuerde que hay diferentes traducciones. Nosotros tratamos de buscar la más fiel a la original, ¿okay? A como está en el texto original, que está en griego. La última estadística, hay hebreo, griego y arameo. Amén. La última estadística que vi que se refería a la llamada iglesia evangélica, no a la comunidad cristiana en general, sino a la parte evangélica de la iglesia, es decir, la que se dispone para que se pueda llevar el evangelio, era que el 4% de los miembros de las iglesias evangélicas diezman, solo el 4%. Y Dios ordena que el 10% de nuestros ingresos, o como propuso en su corazón, sea dado a la obra de la expansión de su reino. 96% de los que profesan ser cristianos sistemática, regular y conscientemente no lo hacen. Eso se llama robarle a Dios.
Y yo sé que este es un tema altamente controversial porque a los predicadores no les gusta predicar sobre eso porque la queja es que los ministros siempre están tratando de recaudar dinero y siempre están tratando de poner sus manos en los bolsillos de la gente. Yo soy uno de esos que no le gusta ese tema, pero ahí está en la Biblia, hay que tratarlo. Y cuando he hablado con la gente sobre eso, la excusa más frecuente, más común que recibo de la gente es simplemente que no pueden, aun cuando lo quieren hacer porque no les alcanza. Que traducido es que no pueden dar y cumplir con todo lo demás con el dinero que les llega. Y eso solo significa dos cosas. Una, que no le creen a Dios en realidad, porque Dios dice, yo soy tu proveedor, nada te faltará. Y Él dice, da con alegría, da con corazón. Entonces, ¿a quién le creo? A mi corazón, a mis estrategias, a mi contabilidad, a mis presupuestos, o le creo a Dios. Pues claro que hay que ser organizado, pero si usted es inteligente y sabio en la escritura y tiene fe, de que el Señor le va a proveer. No haga al revés. Espere, yo miro a ver si me alcanza y a ver si el Señor me provee. No, el Señor me va a proveer, me está proveyendo. Amén. Entonces, si usted dice no me alcanza, pues está diciéndole a Dios no me provea. Yo me limito a lo que tengo. Porque Él promete bendición en abundancia. Y dos, cuando usted no lo hace, es porque no lo quiere hacer por cualquier prejuicio que tiene en su mente. Usted no lo hace para los hombres, usted lo hace como para Dios. Ahora, lo maravilloso del principio del diezmo en el Antiguo Testamento es que Dios, a diferencia de los gobiernos de la tierra, tenía un impuesto único, que Dios tasa a cada persona en la comunidad el mismo porcentaje, no la misma cantidad. De modo que la viuda que echó sus dos blancas era tan obediente o quizás más obediente que el millonario que daba el 5% o el 10%. Claro, el millonario dio mucho más dinero y fue más aclamado y respetado en la vida de la iglesia que la viuda, pero la viuda fue obediente y el millonario no, porque no importa lo mucho o lo poco que tengamos, es el porcentaje como referencia mínima. Todos tenemos la misma obligación y es una obligación porcentual como referencia o como ha propuesto en su corazón. La persona más rica, pues obvio, tiene que dar más dinero, pero el mismo porcentaje. Y eso es maravilloso. Todos tenemos la misma responsabilidad. Nadie está exonerado de este tipo de impuesto a los ingresos en el reino de Dios. Y como lo vimos, esto es para que el Evangelio siga propagándose, para que podamos ayudar a miembros de nuestras comunidades y a otras personas. No hay politización de la economía del reino de Dios. Todos tenemos la misma responsabilidad ante Dios. Así que estas son algunas de las muchas maneras en las que regularmente quebramos el mandamiento no robarás o no hurtarás. De vez en cuando tenemos que evaluar nuestro propio comportamiento y preguntarnos, ¿somos ladrones? ¿Hemos estado robando a nuestro empleador? ¿Hemos estado robando a los proveedores? ¿A los que le compramos cosas? ¿Hemos robado a Dios? ¿Robamos no solo dinero, sino también trabajo? ¿Robamos el buen nombre de una persona calumniándola? Hay muchas maneras de tomar para nosotros lo que no nos pertenece propiamente. Tenemos un sistema de gobierno que ahora habla abiertamente sobre la responsabilidad del gobierno de redistribuir la riqueza de la nación. Y eso se basa en el principio de la llamada justicia social, donde usamos la fuerza del gobierno como una forma legalizada de robo. Cada vez que votamos a favor de un impuesto a otra persona, que no es un impuesto para nosotros mismos, lo que estamos haciendo es utilizar el poder del gobierno y transferir legalmente algo que le pertenece a otra persona para dármelo a mí mismo, votando por intereses creados para nosotros mismos. Pensemos en todo esto y seamos honestos. La vida que Dios nos enseña a vivir es diferente, pero requiere de esa fe en Él, de hacer o poner en práctica lo que nos enseña, si es que usted realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Muy bien, hermano, yo creo que con esto por hoy es suficiente y espero que nos quede claro y si acaso, pues como le digo siempre, si tiene alguna inquietud, escríbame este correo, con mucho gusto le contesto. Y vamos a seguir adelante confiando en el Señor, creyéndole a Dios, dándole gracias y bendiciendo y pidiendo y clamando al Señor para que nos ayude a concentrarnos en las cosas de su reino, de su palabra,
pensando en que Él es nuestro Padre y proveedor. Padre, gracias. Gracias por bendecirnos, por estar con nosotros, en nosotros, guiándonos, llamar nuestra atención hacia tu verdad, y esa verdad es la que nos libera de toda culpa, condenación y sobre todo de todo estrés que queramos meter en nuestra cabeza. Ayúdanos a mirar desde la paz que tú nos quieres dar, desde tu amor, desde tu bondad y generosidad y no desde nuestro egoísmo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.